¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en otro capítulo de nuestro podcast. Tu éxito es nuestra meta y el día de hoy nos acompaña Alexandra Leiseca, que es del establecimiento educacional Espacio Educativo Aliwen y nos estará contando el día de hoy cuáles son los procesos que ellos viven como docentes dentro de su establecimiento, pero directamente en el área vocacional con sus alumnos. ¿Cómo está, Alexandra? Hola, muy bien, gracias. Y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy interesados en saber cómo es el trabajo dentro de su establecimiento y para saber cuáles son las herramientas que ustedes les entregan a los alumnos en el área vocacional y desde qué etapa comienzan a trabajar esta área. Perfecto. Nosotros somos un espacio educativo alternativo que recibe pequeños desde los 4 años en adelante. Entonces, muchas de las personas que acceden con nosotros son personas que tienen a veces también, ¿no es cierto?, sus propios emprendimientos. Entonces, a nivel de básica, trabajamos mucho con los chicos el tema del emprendimiento, de que entiendan, ¿no es cierto?, lo que es emprender. Muchos tienen la opción también en patio de poder vender sus propios productos, venden pulseras, venden slime, algunos traen paletas hechas en casa. Hay una semana de la economía donde ellos también aprenden, ¿no es cierto?, temas sobre economía. Pero cuando ya entramos a la enseñanza media, empezamos a abocarnos un poco con los chicos a que ellos conozcan también cuáles son las opciones que van más allá del emprender. Ellos en el año también tienen la posibilidad de visitar a emprendedores locales, pero el mayor fuerte en esta etapa es que ellos empiezan a interiorizarse un poco, ¿no es cierto?, de este mundo universitario al que ellos pueden acceder. Y Perfecto. esto parte desde primero medio en adelante. ¿Ya? Somos un grupo muy pequeñito, estamos hablando de 26 alumnos entre primero medio a cuarto medio, entonces estas visitas siempre son provechosas para el grupo completo, ¿ya? Entonces, hoy día generalmente tenemos como una alianza mucho más cercana con la Universidad Santo Tomás. Ellos en el año nos visitan, eh, desarrollan diferentes módulos también con los chicos, entre ellos les explican también la importancia del NEM, cómo poder, ¿no es cierto?, calcularlo, un poco, ¿no es cierto?, cómo funcionan las mallas curriculares. En el año también estamos muy atentos a los ensayos PAES que se ofrecen de manera gratuita, ¿no es cierto?, en los preuniversitarios de la región, para que los chicos puedan asistir, ¿no es cierto?, a estos días y ellos también se puedan ir midiendo. Participamos también en las expo que hace la Universidad Católica del Norte aquí en Antofagasta, la Universidad de Antofagasta, para que también ellos, ¿no es cierto?, vayan conociendo no solamente el lugar físico, sino también las carreras que se ofrecen, para que también se vayan dando una idea de qué es lo que ellos pueden optar, qué es lo que les llama más la atención. Eh, Así que nuestro primer trabajo, ¿no es cierto?, es poder un poco despertar la curiosidad en los alumnos respecto, ¿no es cierto?, a lo que la región le ofrece en términos de profesiones, y que en realidad, ¿no es cierto?, ellos pueden optar a universidades tanto privadas como estatales, y demostrarles también que ellos, ¿no es cierto?, pueden optar desde una privada a más, o sea, ellos que se desafíen, ¿no es cierto?, que no solamente visualicen, ¿no es cierto?, esto como no voy a dar la PAE, mejor me pago una privada, sino que ellos en realidad tienen las competencias y las habilidades para poder optar a, a la casa universitaria, ¿no es cierto?, que ellos les interese, y para eso buscamos trabajar con ellos en el año para que se puedan ir preparando para ello. Claro, este es entonces un trabajo que se hace presencial. Usted menciona que va a las universidades, va a distintas ferias, le entregan información in situ, ¿cierto? Respecto de cuáles son las opciones que ellos tienen una vez que salen de la enseñanza media. Pero anterior a esto, el alumno tiene la posibilidad, por ejemplo, de obtener alguna herramienta que le ayude a revisar cuáles son sus habilidades, por ejemplo, a entender las capacidades que tienen o cuáles son el área que dominan para poder escoger una carrera. Eh, el año pasado, si no mal recuerdo, a través de creo que fue una psicóloga que se contrató,
ella tuvo la posibilidad como de aplicarle a los chicos, ¿no es cierto?, un test vocacional para poder ellos, ¿no es cierto?, identificar un poco a dónde iba lo suyo. Eh, pero, pero eso ha sido como la instancia que hemos tenido, ¿no es cierto?, como para poder ayudar a nuestros alumnos a ¿Y poder qué tal tener una visión más clara. ¿Mm? fue a los niños? ¿Qué tal la experiencia con eso? Eh, fue positiva, aunque ellos igual como que quedan como con esa sensación, hoy yo no lo había pensado, no se me había ocurrido, pucha, yo quería que me saliera por este lado y me salió por este. Entonces, claro, también es positiva la experiencia porque muchas veces pasa que los chicos están cerrados a una carrera, eh, pero quizás sus habilidades no van para allá, pues. Quizás está orientado más a la intención de la familia, a lo que han escuchado, a lo que ha hecho la mayoría, a lo que ellos saben que quizás generan, ¿no es cierto?, mayores recursos, pero no necesariamente es el área a la que ellos, ¿no es cierto?, o en la que ellos tienen más habilidades. Entonces, ha pasado eso, como que se encuentran como con esta información que no coincide quizás un poco con la expectativa o lo que ellos tenían como en mente, así que ha sido bastante bueno. Sí, son descubrimientos, claro, porque es un test más bien objetivo que le va a entregar una pauta, como bien usted dice, tal vez muy distinta a lo que ellos piensan, pero que también les abre el horizonte de poder ver más opciones. Y tal vez Exacto, un alumno que pensaba que no le gustan los números y a lo mejor aparece 80% científico y nunca se dio cuenta porque tal vez tenemos esa capacidad de cerrarnos a lo que nos aburre tal vez un poquito o nos es un poco más difícil y con eso cerramos las opciones a ver las fortalezas también. Entonces debe haber sido un descubrimiento bastante amplio para los alumnos, bien entretenido también, si se hayan exacto, encontrado. exacto. Cuénteme, ¿y los apoderados qué rol cumplen en esta área vocacional? ¿Les entregan o les preguntan a ustedes como profesores? ¿Dan también su punto de vista? Generalmente esa curiosidad por parte de los papás empieza a visualizarse cuando ya están por salir de la enseñanza media. Ahí es cuando los papás, ¿no es cierto?, empiezan un poco a manifestar también su preocupación de qué hemos visualizado, qué le han dicho, porque pasa, al menos en los alumnos que tenemos nosotros, de que son más abiertos con sus docentes, con sus profesores, que con la propia familia. Entonces, la familia recurre a uno como para poder, ¿no es cierto?, interiorizarse de cosas que sus hijos no le han contado. Así que esa curiosidad por parte de la familia tiende a visualizarse más cuando están en cuarto medio. Eh, y ahí también les vamos comentando, ¿no es cierto?, un poco qué es lo que visualizamos, qué es lo que los chicos nos han referido, ¿no es cierto?, nos han comentado. Eh, bueno, bueno, no tienes por qué saberlo, pero nosotros aperturamos la media hace 4 años. Entonces esta es nuestra primera generación de cuarto medio también. ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! Así que sí, así que también es eso, pues el poder medirse, ¿no es cierto? El vivir también nosotros como equipo docente esta experiencia de descubrir junto con los chicos, ¿no es cierto?, qué es lo que les apasiona. Dentro de los 4 alumnos que vamos a tener este año como egresados, 2 quieren trabajar en docencia. Entonces también un poco sentimos que hemos hecho quizás, ¿no es cierto?, ahí un trabajo positivo que les ha llevado a ellos quizás también visualizarse, ¿no es cierto?, en un área que generalmente la gente tampoco lo piensa mucho, la mayoría de las personas tienden a irse o a la ingeniería, qué sé yo, pero tenemos, ¿no es cierto?, 2 alumnos que se han entusiasmado por el área educativa y eso también nos tiene bastante contentos. Me imagino que eso también debe ser, bueno, además que están sacando su primera generación, es toda una nueva experiencia entonces con estos alumnos, el trabajar el área de orientación vocacional, el saber que la mitad de sus alumnos quiere ser o seguir la carrera docente. Eso habla muy bien también de su equipo de profesores. Han visto
un ejemplo motivador tal vez dentro de las salas de clase y eso, mire, ya los llevó a tener una opción de estudio. Así que felicidades por eso, muy bonita instancia, qué bonito año también de sacar a sus Sí, personas. Muy bien. Y los apoderados acá, usted me comentaba, claro, también están preocupados dentro de cuarto medio, tercero medio, comienzan a hacer preguntas, pero ¿usted cree que sería fundamental el rol del apoderado también dentro del apoyo que necesitan los niños para poder tomar la decisión de qué estudiar? sí, de todas maneras, o sea, yo creo que mientras más creemos en realidad como equipo docente, que mientras más involucrada esté la familia en este proceso formador, nosotros trabajamos con un concepto que se llama co-crianza. Entonces, buscamos que las familias entiendan que en realidad, ¿no es cierto?, no es llegar y delegarle a una entidad educativa, ¿no es cierto?, a mi hijo para que ustedes lo formen, sino que es un trabajo en conjunto. Es difícil porque muchas de las familias, ¿no es cierto?, vienen con un pensamiento más a la antigua de cómo ellos vivieron también su propia educación. Pero definitivamente cuando la familia se involucra en este proceso, cuando investiga junto con su hijo, ¿no es cierto?, en las posibilidades que tiene, cuando hay una motivación detrás, ¿no es cierto?, de, mira, fui a la universidad, o no sé, o estuve preguntando, o me encontré con un colega, ¿no es cierto?, que, o un amigo que estudió lo que tú quieres estudiar, te gustaría, ¿no es cierto?, tener un encuentro con él para que te cuente un poco cómo fue su experiencia, o uno, si fue también papá universitario, ¿no es cierto?, contarle también de su experiencia. La universidad no es lo mismo que la media. En la media, al menos en la media tradicional, no en nuestra media, porque nuestra media es muy desastrosa, pero en la media tradicional, donde yo sí estudié, claro, uno estudiaba 1 o 2 días y le iban súper bien, pero tú tratabas de mantener ese mismo estilo de estudio en la universidad y podías tener inclusive un rojo, porque es muy distinta la vida o la exigencia universitaria. Entonces, yo creo que es importante que los padres compartan sus propias experiencias, que traten también, ¿no es cierto?, de abrir estas oportunidades para que los jóvenes tengan la posibilidad de conocer a personas que están estudiando o que estudiaron lo que ellos desean, eh, para que ellos también, ¿no es cierto?, tengan alguien cercano con quien enriquecerse, aprender de sus errores, sacar lecciones de vida. Y eso en realidad, como espacio educativo, no lo podemos hacer porque hacemos tantas cosas que en realidad no nos da el tiempo ni las manos como para poder hacer todo eso. Entonces, si los papás ayudan en este proceso, claro, pues el año académico, ¿no es cierto?, preparatorio para la universidad, para los chicos, es mucho más enriquecedor. Claro que sí, sería mucho más distinto y como usted dice, tal vez la carga que ustedes como profesores tienen sería menor o a lo mejor el foco podría estar instalado a entregar aún más herramientas a los alumnos, porque bien sabemos que los profesores son multifuncionales, cumplen bastantes roles dentro de los establecimientos, pero desde su perspectiva, ¿cuál es el rol que debería desarrollar un docente, este docente del futuro que como bien sabemos es tan distinto a la media de antes, el profesor de antes, ¿cierto? ¿Qué habilidades debería tener este profesor? Bueno, en nuestro caso puntual, también lo hemos conversado y uno de los conceptos que barajamos y que buscamos, ¿no es cierto?, desarrollar en el equipo docente es como el perfil del coach. Ya, en realidad convertirnos en un acompañante del alumno. No solamente en términos pedagógicos, sino también en términos emocionales, en términos motivacionales, eh, y eso requiere un trabajo uno a uno, ¿ya? Que es algo que nuestro espacio educativo sí no nos permite. Yo estoy hablando de que el universo de media de nuestro espacio educativo son 26 alumnos. O sea, ni comparado, ¿no es cierto?, a un colegio tradicional
que tiene cuartos medios de la A a la J y son 40 alumnos a veces por sala. Entonces, eh, nosotros sí hemos tenido, ¿no es cierto?, la fortuna de poder tener este acercamiento uno a uno con los chicos y de conocerlos, de poder tener entrevistas individuales con cada uno de ellos. Y eso ha permitido que en realidad, ¿no es cierto?, más que un profesor, nos convirtamos en un acompañante. Ya alguien que en realidad tiene intenciones genuinas de poder guiarte, orientarte, modelarte si es necesario. Eh, Así que yo creo que una de las tantas habilidades que tiene que tener, ¿no es cierto?, un docente está relacionado a esta capacidad de trabajar el área emocional también de sus estudiantes, de no verlos solamente como alumnos, sino también como seres humanos en formación. Sí, debe ser una parte desafiante también y necesaria, como bien usted dice, en este tiempo de educación, el que el profesor, además de impartir su clase y prepararla, tiene que también tener un rol fundamental y un apoyo emocional muchas veces. Dentro de su nueva enseñanza media, este cuarto medio, ¿qué ha sido lo más desafiante de estar preparando alumnos que van a salir a la educación superior o se van a ir a trabajar? ¿Qué ha sido el desafío puntual que a usted le ha llamado mayormente la atención? Y yo creo que está relacionado un poco también con el tipo de juventud con la que nos encontramos hoy día. Eh, el mayor desafío es lograr que los chicos en realidad asuman con una madurez como la nueva etapa que se les viene. A veces tienen un pensamiento muy fantasioso de este futuro. Ya se visualizan, ¿no es cierto?, exitosos, pero muchas veces, ¿no es cierto?, no entienden el esfuerzo que trae detrás el alcanzar, ¿no es cierto?, ese éxito al que ellos, ¿no es cierto?, se proyectan. Nos pasa, por ejemplo, cuando tratamos de que ellos se visualicen de manera independiente, como seres independientes, ¿no es cierto?, fuera de la casa de los papás, cuánto es lo que deberían ganar, ¿no es cierto?, ellos para poder mantenerse. Y claro, parten con un monto muy bajo, pensando que eso es como suficiente, porque para ellos, claro, que no reciben sueldo, está bien, pero cuando ellos empiezan, ¿no es cierto?, a darse cuenta de que los arriendos no tienen el valor que ellos creen, que el alimentarse, los gastos básicos y todo eso suma, se dan cuenta de la realidad. Entonces yo creo que eso falta ya también con otros alumnos y quizás con la mayoría de los jóvenes, que ellos hoy día tienen una visión muy positiva, ¿no es cierto?, del futuro, que es muy bueno, pero no muchas veces se realiza. Listo. Entonces hay que ir trabajando con ellos, ¿no es cierto?, esto de darse cuenta de que en realidad las notas sí pesan, de que las notas sí son importantes, de que en realidad, ¿no es cierto?, la dedicación que tú le pongas a tu estudio hoy en día, el cómo tú organices tu día a día y dentro de esta organización, ¿no es cierto?, esté involucrado la cantidad de tiempo que le vas a dedicar al estudio consciente y responsable, es lo que en realidad te va a permitir, ¿no es cierto?, alcanzar todo eso que tú buscas. Y cuando entres a la universidad, la tarea de adaptación no va a ser tan pesada o tan difícil. Entonces, eso es lo que hay que trabajar con ellos, como este cambio de mentalidad. Sí, gran desafío. Yo creo que eso también es transversal para todos los colegios y todos los profesores que cuentan con alumnos de enseñanza media, cuarto medio que está saliendo ahora, propiamente tal. Ellos son como el foco en donde hay que trabajar arduamente. Pero sabemos también que los chicos y esta generación es más tecnológica, tienen distractores todo el día y que pueden aportar positiva o negativamente dentro de su educación. Uh-huh. ¿Usted cree que la tecnología en el aula va a significar un aporte o va a ser lo Sí. contrario? Bueno, nosotros tenemos bastante fe
y confianza en la tecnología. De hecho, nosotros somos un espacio educativo híbrido. Entonces, nosotros tenemos el 70% de nuestras clases presenciales, pero hay un 30% que es virtual, porque nosotros partimos nuestra enseñanza media en época, ¿no es cierto?, de pandemia, ya donde estábamos, ¿no es cierto?, como entre que salíamos y no salíamos. Entonces, nos dimos cuenta que en realidad, ¿no es cierto?, la tecnología en el ámbito educativo vino para quedarse. Entonces, frente a eso, nosotros no quisimos centrarnos netamente a la presencialidad, sino que quisimos dejar, ¿no es cierto?, esta pestañita de virtualidad para que los chicos entiendan de que el uso de la tecnología, ¿no es cierto?, en el ámbito educacional e inclusive en el trabajo en sí es necesario. Trabajamos de manera virtual, tenemos reuniones virtuales, entonces en ese sentido, ¿no es cierto?, la virtualidad es parte de nuestro proceso formativo. Los chicos también tienen clases de computación, se les enseña a utilizar, ¿no es cierto?, de manera óptima las herramientas como el Word, el Excel, ¿no es cierto?, el PowerPoint. Utilizan y aprenden también a trabajar mucho el Canvas hoy en día, por ejemplo, para que ellos hagan sus presentaciones mucho más interactivas, cómo pueden hacer afiches, ¿no es cierto? Trabajamos también mucho en lo que es la inteligencia artificial, cómo yo puedo utilizar la inteligencia artificial a mi favor. También tuvieron un módulo que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero les enseñaba a ellos era como a generar dinero a través como de una bolsa virtual. Entonces ellos tenían como un monto y veían como los gráficos y ellos tenían que ver, ¿no es cierto?, si invertían más dinero, sacaban más dinero y después veíamos, ¿no es cierto?, quién había utilizado bien las herramientas y se había vuelto millonario en este proceso. Entonces buscamos también, ¿no es cierto?, que los chicos vayan viviendo esta experiencia y ahora último ellos están trabajando también con la tecnología, pero buscando, ¿no es cierto?, cómo la pueden utilizar ellos a favor para generar emprendimiento. Entonces hoy día ellos idearon, ¿no es cierto?, una marca ficticia de algo que ellos están vendiendo y a través, ¿no es cierto?, de la tecnología están viendo, ¿no es cierto?, el marketing y todo el tema. Entonces, en realidad, sí sirve, sí la utilizamos a nuestro favor. No somos amigos de los celulares en sala, los celulares son requisados cuando entran a sala porque nos hemos dado cuenta que en realidad interfieren más que ayudan, pero sí se utilizan cuando son necesarios. ¿Ya? Por ejemplo, se hace mucho quiz con los chicos, entonces están estudiando, entonces ya vamos a evaluar, ¿no es cierto?, qué tan atentos estuvieron en la clase, saquen su celular, se meten, hay preguntas, van compitiendo y sale el ganador, ¿no es cierto?, de quién fue el que estuvo más atento y captó mejor la información que se estaba entregando. Así que sí, es útil, es entretenida, a los chicos les gusta, nacieron con el celular en la mano. Entonces, sí les sacamos provecho, pero cuando hay que estar concentrados, ¿no es cierto?, los celulares se guardan en la cajita del celular, nos concentramos y cuando son necesarios, ¿no es cierto?, se devuelven. O sea, completamente involucrados en la tecnología, pero además se preocupan de que esta tecnología sea bien utilizada, de sacar distractores y que los chicos aprendan las herramientas necesarias y que desarrollen también sus clases. Esto de que sean híbridos, quiere decir que de los 5 días van 3 días al colegio, 2 días. Sí, es así, tal cual. Son 3 días a la semana que ellos van de manera presencial. De manera presencial están los contenidos que son mucho más prácticos. Entonces ahí está matemáticas, física, química, biología, el inglés. Tienen talleres también como los que te comentaba que desarrollan de manera presencial y de manera virtual está lenguaje, historia y filosofía. Entonces, hay 3 días que ellos vienen, ¿no es cierto?, jornada, bueno, trabajamos media jornada en realidad nosotros, pero la jornada completa de esta media jornada de manera presencial y los otros 2 días, ¿no es cierto?, tienen sus clases virtuales. La clase virtual dura 1 hora y media
y la otra hora y media ellos la tienen para desarrollar un trabajo en base a lo que aprendieron. Entonces ellos terminan de conectar, se saludan y siguen en el computador, ¿no es cierto?, haciendo el trabajo que tienen que desarrollar para poder entregarlo con un plazo de 1 hora y media, 2 horas seguido de la clase, para que no pierdan el hilo, y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos trabajando de manera híbrida. Excelente, muy buena iniciativa y que está funcionando además. Alexandra, quisiera darte las gracias por este espacio, que nos cuentes cómo están formando a sus alumnos y este tipo de educación también que involucra la tecnología, a lo cual hay muchos docentes que todavía tienen un poco de miedo a agregar esta etapa, a pasar un poco, a saltar desde el cuaderno y el lápiz y tal vez unirse más a lo que es Word, ciertas herramientas, la guía. Me encantaría que pudieras entregarle un mensaje a esos docentes que aún no se deciden a dar el paso y continuar en esta etapa educativa ahora con involucrando la tecnología. Sí, bueno, yo creo que el mundo avanza, ¿ya? Y siempre hay revolución para todo, la revolución de la tecnología, ¿no es cierto? Pero también hay una revolución educativa a la que tenemos que adherirnos, ¿ya? Y la que tenemos que ser parte. En realidad, hoy día la educación como la conocemos de hace 200 años no es compatible con la juventud actual o con los niños actuales. Los niños nacen con la tecnología, nosotros mismos como padres fomentamos mucho eso, el tema de la tecnología también en nuestros hijos. Entonces es impensado querer quitarles, ¿no es cierto?, esta herramienta que para ellos es tan natural en un contexto, ¿no es cierto?, formativo y educativo, donde en realidad puede convertirse en una potente herramienta porque se acerca más a su lenguaje, más a sus cualidades actuales, es mucho más amigable también para ellos, mucho más atractiva. La idea de la educación es que sea una educación, ¿no es cierto?, integral, por lo tanto tenemos que integrar todo lo que hoy día el mundo nos ofrece a favor de la juventud. Entonces quedarse, ¿no es cierto?, en el pasado, el no querer salir de esta zona de confort, en realidad no nos permite avanzar ni a nosotros como profesores, ni a los jóvenes a los que estamos educando. Así que tenemos que salir de ahí. Claro, se va a generar cierta resistencia, no nos gusta salir donde nos sentimos cómodos, pero en realidad cuando visualizamos, ¿no es cierto?, el impacto positivo que esto tiene en nosotros y en nuestros alumnos, ahí nos damos cuenta que en realidad darse el salto era necesario y ojalá lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo. Excelente, más claro imposible. Te agradezco mucho, Alexandra, espero que tenga un excelente día. Y a ustedes, no se queden sin ver el próximo capítulo de nuestro podcast de PreUCB, tu éxito es nuestra meta. Chao, chao.